Seguimos aquí en su programa Voz para el Cambio. Quisiera no dejar pasar por alto para montar brevemente algunas ideas. Esto puede ser una hipótesis, ¿no? Miren, a partir de la Segunda Guerra Mundial fue una expresión muy clara de que cuando el capitalismo está en un nivel de crisis tal, él es capaz entonces de generar estos monstruos, porque es una forma de él renovarse en la medida en que sucede esto. Pero los pueblos tienen respuesta a esa situación, y entonces ver cómo de forma despiadada el capitalismo además es enemigo de la paz, y genera la guerra. Por eso es que hay que superarlo si queremos un mundo diferente, en paz, donde pudiéramos cohabitar, no importa la diversidad, las propuestas de desarrollo cultural de los pueblos, de los países, o desde el punto de vista económico. Entonces, por eso ustedes ven cómo Estados Unidos, su producto interno se mueve, es mucho más alto en función de la venta de armas. No le interesa por eso que las guerras terminen, aunque le haya ido mal en algunos espacios donde han estado. Porque ganan como quiera, ganan. Entonces, esa situación, ¿no? Es triste cómo lo usan para pillar a los pueblos y someternos, pero la rebelión está ahí. Narciso, sí. Bien, hablábamos de eso, de esa tendencia que hay a la confrontación. Fíjate, la ola de cambios políticos que se dio en el continente a final del siglo pasado y en el principio de este siglo hasta la fecha, yo creo que trató demasiado bien al capitalismo, y ahí está su falla, porque el capitalismo no perdona. Es desigual la manera como se comportaron los diferentes procesos. En Venezuela hubo una impronta más radical por lo de Chávez. Chávez creó una conciencia anticapitalista, prosocialista. En buena medida Bolivia también tiene ese componente, Ecuador menos, aunque el discurso de Correa iba en esa dirección. Pero en fin de cuentas, el sistema capitalista, todo el sistema financiero, los propios medios de comunicación, el comercio importador-exportador, todo eso quedó en mano privada finalmente. Y eso junto con una propiedad de Estado, donde la burocratización muchas veces termina en corrupción, ha dado lugar a un desgaste de su proceso. Y el desgaste de su proceso ha sido naturalmente aprovechado por la corriente impugnadora de ellos, desde el capitalismo en una fase decadente, dura, radical, que es lo que genera todos estos gobiernos de ultraderecha del continente, que además no logran estabilizar la situación, porque no pueden estabilizarla. Los niveles ya de la acumulación de conciencia y de experiencia de lucha y de deseo de cambio son muy grandes, y tú ves que Argentina no termina Macri no cuaja, el nivel de resistencia es muy alto, y ustedes van a ver lo que va a pasar en Brasil y lo que está pasando en Honduras. En Honduras, en dos momentos, cuando tumbaron fueron 2 meses de movilizaciones. Ahora con el fraude, y ahora vuelve el tema por el lado de la emigración y las caravanas. Es decir, es un continente en efervescencia, pero aquí el desafío es cómo dotar todo eso de proyectos políticos superadores del capitalismo, y eso tiene que concebirse no en el marco de una sola frontera, de una sola nación. Por más grande que, claro, las más grandes tienen todavía más posibilidades de aportar, como el tipo de Brasil, ¿no? Pero es que el capitalismo es mundial, es internacional. Eso también tiene que ver con lo que está pasando en Estados Unidos y lo que va a pasar, porque todo esto de explotar el racismo en este grado, el desprecio a los pueblos del continente, la represión sobre los emigrantes, la ofensa permanente, todo esto tiene
tienen el sentido de darle auge de nuevo a la superioridad blanca, que es un componente grande de la sociedad norteamericana. Eso es Trump. Entonces, yo tengo una preocupación con el tema del concepto, el capitalismo decadente. Ramón Almanzar siempre nos decía aquí, y yo tenía mi diferencia con él, que el capitalismo ha fracasado, porque él esperaba que el capitalismo diera respuesta a los problemas humanos, a la deficiencia que hay en la sociedad para atender a la gente. Por eso no es una preocupación ni es un objetivo del capitalismo. La naturaleza del capitalismo es otra, es voraz, es la voracidad. Y lo clásico, y sobre todo Carlos Marx lo planteó, el capital chorrea sangre y lodo por doquier. Es decir, esa es su naturaleza, y Carlos Marx fue visionario. Entonces, si esa es su naturaleza, no es un capitalismo dependiente, ni es un capitalismo en fracaso. Yo le decía a Ramón, en fracaso venimos nosotros, que no podemos orquestar propuestas para tomar el poder y desde el poder hacer las transformaciones humanas necesarias, humanas y sociales necesarias. Y entonces, oigo a Narciso, el capitalismo decadente. Al capitalismo no le interesa ni le importa incluso la extinción del planeta. Todo como actúa el capitalismo es para acabar con la propia humanidad. Para que se entienda bien esto, mira, es como el término de crisis crónica. Es decir, no estamos en las crisis periódicas de sobreproducción exclusivamente, las crisis cíclicas, donde el capitalismo se recompone y implanta un nuevo modelo dentro del capitalismo. Tú sientes un capitalismo que se empantana y si tiene que apelar permanentemente y endurecer el modelo neoliberal porque no tiene otro ya. Es decir, la composición del poder capitalista. Pero eso te ha generado, el problema de la decadencia no está en cuestionar que su razón de ser es la voracidad. No, es más voracidad. Está en el hecho de la ilegitimidad respecto a las sociedades, a los niveles de indignación, a los grados de inestabilidad, a las convulsiones que se están produciendo, a la recurrencia al caos. Es decir, ya el capitalismo no invade para ordenar una sociedad en función de la colonización. Es decir, porque la invasión del 16 aquí estableció un orden. Sí. Claro, y un sistema de comunicación, de ferrocarril, de esto. ¡No! En Libia no han hecho eso, ni en Afganistán. Es el saqueo puro y simple y la desintegración de sociedades. Entonces, es una crisis de la civilización burguesa. Y por eso es una crisis de decadencia. Ahora, si tú dices, ¿se está cayendo el capitalismo? No, el capitalismo no se cae solo. Esa decadencia puede durar siglos. La crisis crónica puede durar siglos. Además, ¿qué pasa? Es una multicrisis, además. ¿Por qué es una multicrisis? Porque no es simplemente una crisis financiera o de la burbuja inmobiliaria, es una crisis urbanística, es una crisis político-institucional, es una crisis militar. Ellos no ganan ya la guerra, ellos ganan dinero con la guerra. No es el imperio en auge estabilizando el mundo seguro de sí mismo. Tiene que recurrir incluso a fórmulas internas que había despreciado en aras del liberalismo, de presentar la democracia. Todo eso es lo que da una crisis de decadencia. Ahora, yo quiero insistir, y a mí me gusta mucho la figura del caimito. El caimito es un fruto que se llena en la mata, madura, se pudre, se seca y no cae. Hay que tumbarlo con un palo, tirarle una piedra o irlo y arrancarlo. Ahí es que está. ¿Quién arranca el capitalismo? ¿Cuál es la piedra? ¿Cuál es el palo? Ese es el tema que está en crisis. Ciertamente ahí tú puedes decir revés y fracaso. Es decir, porque los proyectos de orientación socialista no resultaron tales. Porque en fin de cuentas, en la historia de la humanidad, el socialismo es un bebé. ¿Lo entiendes? Es decir, es la prehistoria, lo que vivimos en el siglo XX es la prehistoria de un proyecto de superación del capitalismo. Tampoco nos podemos cerrar aquí y considerarnos unos fracasados, porque no cualquier tarea es reemplazar una formación económico-social por otra y un ordenamiento.
el ser humano, yo creo que lo dije aquí en un programa, no sé si fue aquí, el ser humano, por razón de ser de su límite de vida, es egoísta. Tú y yo queremos ver los cambios en nuestra vida, pero la historia no se da así. No es verdad que se da así. Por eso lo que tú has hecho, no te sientas mal. Esos son aportes. Tú vas a ver, todo eso va a acumular para dar un determinado proyecto y dar un salto a la humanidad en un momento determinado. O, si no se logra, viviremos un planeta caótico, cada vez más inhabitable, y puede llegar hasta que el planeta desaparece y la humanidad desaparezca en el planeta. Ahí está, José, mi preocupación es esa, porque con ese documental que presentamos, el cuadro que lleva a la humanidad es a la extinción, bueno, claro, con ese capitalismo voraz. Ahora, ¿cómo crear conciencia en la gente, en la humanidad toda, para virar eso, para cambiar eso? Ahora, Alfonso, nosotros estamos tratando este problema aquí. Es lo que yo quiero decir es lo siguiente: nosotros necesitamos una izquierda que trate estos problemas. Para una parte de lo que se dice de izquierda, que en el país capitalismo no existe. Ni los Vicini son blancos de ataque, ni los Bonetti son blancos de ataque. Esos son los que van a China ahora a ver cómo le sacan el jugo a esa relación. Esa no va para el pueblo dominicano, porque lo pervierten todo. La relación con China es buena. La diversificación de relaciones de un país pequeño es bueno, porque tiene más juego, pero estos tipos te pervierten todo. Los corruptos por un lado, funcionarios corruptos, y ellos por el otro lado. Entonces, enfilemos los cañones en ese sentido. Estamos todavía con la China idílica. ¿Tú entiendes? Esa desapareció. Esos chinitos no son fáciles. Lo que me dicen los peruanos con la minería china no es cualquier cosa. Porque el capital, tú lo has dicho. Si su móvil es la ganancia y el lucro, ya no es el ser humano. Chorrea sangre y lodo. Claro. Todo quiere. ¿Qué es lo que pasa? Y esto es un elemento interesante. Por eso yo digo, la decadencia en el sistema imperialista capitalista se siente sobre todo desde el imperialismo estadounidense y europeo. Digamos, el conjunto del imperialismo occidental, que fue el hegemónico durante todos estos siglos. El capitalismo chino, el de India, son emergentes. No se le ve toda esa características de descomposición, pero van hacia eso. Son capitalistas. No lo libera nadie. Entonces, ese factor también es un factor de descomposición del otro, porque están desesperados con la expansión de China. Están desesperados y no la pueden contener, porque ya el desarrollo de la dinámica productiva está por ese lado y el poder financiero en grande está de ese lado. Entonces, todo eso son gritos, graznidos frente a China. China no la paran, pero un revolucionario no puede ver a China como lo que fue la China de Mao, porque Danilo es capaz de ir a la estatua de Mao, pero meándose en Mao, que está lo que él ha hecho. Él tiene su vena pacorera, que no tiene nada de revolucionaria, pero que agarró a Mao y ahora está diciendo que él siempre, desde que llegó al gobierno, pensó en las relaciones con China. Mentira. Con el déficit fiscal que tienen, con el endeudamiento externo que tienen, a Cogotá aquí, están buscando fuentes de recursos para seguir robando. En eso que ellos están, porque esa es la esencia de ellos. Ahora, esa desesperación de los norteamericanos, la embajadora acaba de decir, porque se ha metido por diferentes partes, y acaba de decir que viene una delegación de inversionistas, empresarios norteamericanos a República Dominicana para ver la situación, porque a ellos les ha preocupado, ¿verdad? Mira lo que va a pasar, porque además eso no es una pista limpia. Viene la reacción de Estados Unidos, y aquí el grado de dependencia con Estados Unidos es muy alto. Entonces van a apretar la tuerca por ahí, en esa lógica. Eso va a crear situaciones en las que sectores de la derecha se van a tornar ahora más pro norteamericanos.
para combatir a los que están, al capital que está buscando vías por China. ¿Tú entiendes? Vienen nuevos fraccionamientos, vienen nuevos reagrupamientos en todo esto. Ahora, lo que hay que estar claro, que eso es parte de un sistema capitalista mundial fraccionado, donde la idea de la unipolaridad se fue a pique. A lo que la unipolaridad no solo se fue a pique, sino que además el polo más poderoso está en decadencia y el cuadro va a cambiar. En ese contexto hay que ser muy creativo, pero no se puede perder el norte. Nuestra misión es abolir el capitalismo y construir una sociedad distinta. Eso es lo que tiene que ser el revolucionario en sociedades como esta. Entonces hay que concentrar eso. Eso tiene tránsito, eso tiene múltiples cosas y tiene que tener una mente muy flexible, pero el centro no se puede perder, la estrategia no se puede perder, y es necesaria una crítica profunda del capitalismo realmente existente en la República Dominicana y su inserción en el mundo actual. Bueno, no, interesante. Narciso, tú ibas a agregar. Bueno, por favor. No, yo quería dedicarle todo esto que yo he dicho hoy a una persona que yo quiero mucho. Ya. Y digo quiero porque las personas cuando fallecen, para quienes han cultivado una relación de cariño, de amistad y de identidad en el campo de las ideas revolucionarias, realmente están presentes siempre. Y es el caso de Orlando Dotel. Orlando Dotel, militante del PCD, nos acompañó en el proyecto unitario de Fuerza de la Revolución, militante del movimiento camañista, dirigente, uno de los mejores ingenieros eléctricos especializados en estaciones de transmisión, graduado en la Unión Soviética, de una honestidad ejemplar. Dotel pudo ser un tipo multimillonario, estuvo en la CDE y se asqueó de lo que pasaba allí. Falleció en el día de ayer y queremos rendirle este homenaje porque se trata además de un camarada de una gran amistad, de una gran capacidad de bondad con su familia, con sus compañeros, con sus amigos. Particularmente conmigo fue una cosa muy especial las relaciones. Tuve la oportunidad de hablar con él hace unos días, ya en un momento en que parece venir el desenlace final, y quiero rendirle este homenaje a nombre de todos los compañeros del Partido Comunista Dominicano, todos los compañeros de las izquierdas revolucionarias que conocen a Dotel, que conocieron a Dotel y que saben el papel que jugó. No, era un hombre sin temores, sin miedo, que hizo las cosas más riesgosas que se pudieron hacer en la vida, y esos reconocimientos son necesarios. Bueno, no, agradecer, ¿verdad?, tu presencia. Nosotros vamos a terminar el programa con una rueda de prensa que dio la Comisión de Cultura de Patria para Todos y Todas, con relación a un tema que tú trataste, que a lo mejor en otro programa lo pudiéramos ver, que es el problema de el interés que tienen los grupos, las sectas protestantes de que se imponga la lectura de la Biblia en las escuelas. Ellos hicieron una rueda de prensa y queremos dejarle a ustedes en Voz para el Cambio para que puedan verla en este día. Señor director. La Comisión de Cultura del Movimiento Patria para Todos y Todas se ha planteado en el día de hoy dar estas declaraciones en un tema de importancia que creemos que las fuerzas sensatas del país deben pronunciarse al respecto. ¿Qué se busca con tratar de imponer la lectura de la Biblia en las escuelas? La participación en el control del Estado Dominicano por parte de la Iglesia Católica viene desde la fundación de la República. Pero no sucede así con las sectas evangélicas o protestantes, las cuales un tiempo después empiezan a competir con los católicos en el manejo de colegios, universidades, clínicas de salud, centros comunales, entre otros aspectos. Más recientemente, y como cualquier sindicato o partido político
pasaron a exigir demandas como la forma del concordato entre la Iglesia Católica y el Estado Dominicano para que se le concediera participación en las canonjías que éste facilita, derecho a tener capellanes en las instituciones militares, que el Estado le construya templos y que sus pastores puedan realizar matrimonios. Luego concurrieron al certamen electoral pasado, logrando algunos resultados. Su participación en la campaña sobre la penalización del aborto fue brutal. Parecían cruzados de la Edad Media. Todas estas demandas son la primera de una fase en un plan elaborado para competir con la Iglesia Católica por una porción del pastel económico que como premio reciben del Estado por el trabajo de castración ideológica a la población. Más adelante, una de estas facciones religiosas, la del pastor Ezequiel Molina, junto a otras sectas, invitan a personeros del gobierno de Danilo Medina a los convites que en el Estadio Olímpico celebran a principio de todos los años. Recordemos que juraban no ser políticos. Es la segunda fase del plan. Hoy, ese mismo pastor, Ezequiel Molina, se declara partidario de la reelección, agregando que Danilo Medina merece 4 años más. Finalmente, en esta secta religiosa y otras aliadas, brota el pus de la vinculación política por lo peor, en el caso de la peor especie, del sector más podrido del espectro político actual. Bajo estas premisas es que surge la tercera fase del mencionado plan, que es exigir por ley, o sea, obligado a que se lea la Biblia en las escuelas. Consideramos que leer la Biblia es algo muy personal y que hacer que sea leída a la fuerza es imponerla por ley en nuestras escuelas. Es inaceptable. Creemos que a nadie les puede obligar o se le puede obligar a hacer lo que no quiere o no desea, ya que eso viola los derechos elementales del ser humano. Creemos en la libertad como derecho inalienable de la especie humana. Creemos que todo que atenta contra la libertad de los dominicanos es inconstitucional por naturaleza. Además, creemos que el simple hecho de que una minoría enquistada en el poder legisle a su favor automáticamente invalida constitucionalmente todo lo que provenga de su seno. Creemos que es necesario permitir que los niños y niñas se eduquen en la diversidad, que de cierta manera los cuestionen todo, que lo vean todo, que puedan investigar y opinar como ejercicio temprano de libertad. Solo así se puede formar un ciudadano o ciudadanas útiles para una patria grande y hermosa, como lo soñaron o lo soñó nuestro patricio Juan Pablo Duarte. En conclusión, la Comisión de Cultura del Movimiento Patria para Todos y Todas se opone y condena el propósito de leer obligado la Biblia en los centros educativos de la República Dominicana, por lo que reiteramos que nuestra educación tiene que ser laica, de libre pensamiento político y espiritualmente democrática. Llamamos a todas las organizaciones progresistas y de izquierda a fijar posición ante este peligro con que el enemigo de la patria, una vez más, como en la época de Trujillo, quieren sumir la educación dominicana desterrando
todo vestigio del pensamiento ostosiano en la educación de nuestros hijos. No al adoctrinamiento y de ninguna especie de nuestros niños y niñas y jóvenes, no a la lectura obligada de la Biblia en las escuelas, por una educación laica en nuestras escuelas.